Dígale a la persona que está al lado suyo, la prueba es necesaria en tu vida. Ay, qué feo está predicando la pastora hoy. Todos hemos experimentado algún tipo de sufrimiento. La pregunta es, ¿cómo estoy enfrentando esa situación? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo están mis emociones? Y usted dirá, ay no, pastora, pero es que usted no se imagina la que estoy pasando yo. Y cada uno vemos nuestro mundo como el más trágico. Y cuando escuchamos otras historias de otra gente, uno dice, no, pues a mí no me ha pasado nada. Yo quiero mostrarles un video, antes de empezar mi enseñanza, del proceso de la perla. Y hoy tenemos a la hermana Juanita con un collar así hermoso de perlas. Y yo no sé, pero por mucho tiempo yo no sabía de dónde salían las perlas. Es más, mi abuelita me decía que no me pusiera perlas, que porque eso me traía tristeza. Y uno se deja llenar la cabeza de las cosas que le dice la abuelita. Y yo decía, pero ¿por qué va a traer tristeza una abuelita? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Y nos llenamos de tradiciones y de mitos que no tienen un significado real. Cuando entendí el proceso y cómo, ¿cuántos aquí saben de dónde sale una perla? Bueno, está bien. Entonces vamos a ver un video. Todavía no está listo el video. Ok, entonces vamos a seguir y me dicen. Entonces hoy vamos a explorar un tema fundamental en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos aquí? Todos hijos de Dios. El propósito de las pruebas, según el libro de Santiago, el libro de Santiago está en el Nuevo Testamento, es que las pruebas son necesarias en nuestra vida. A menudo las pruebas pueden parecer difíciles y desalentadoras, pero la Escritura nos revela que tienen un propósito en nuestra vida para desarrollar fe, para desarrollar carácter y para desarrollar dependencia de Dios. ¿Okay? Esas cosas son necesarias en nuestra vida. Nosotros, entre mejor nos va, nos vamos independizando de contar o ir de la mano de Dios. Entonces todo empieza a salir bien, la economía, y uno ya cree que pues ya yo manejo el mundo porque hay plata en el banco. Pero llega un momento donde llegas a un camino de muerte, a un dead end. Si todo está bien en el matrimonio y le sigo la corriente a lo que dice mi esposo, lo dice mi esposa, para que todo esté bien, la felicidad es momentánea, pero llega un momento donde no se levanta un matrimonio con raíces en Jesús. Si nos está yendo súper bien en el trabajo y hay posición, las posiciones se acaban. Y tenemos que entender que necesitamos ser muy dependientes de Dios. Dios nos creó de esa forma para depender 100% de Él en las buenas, en las malas, cuando estoy bien, cuando estoy mal. Pero tendemos a acercarnos a Dios cuando las cosas están mal y nos volvemos, como dice mi mamá, una fe de bombero. Yo solo busco a Dios para apagar incendios. Cuando se apaga el incendio, sigo mi camino sola. Entonces, pero así somos todos. Acomodamos el evangelio a lo que nos conviene, a lo que es cómodo para mí. El libro de Santiago es que la realidad de las pruebas está en Santiago 1:2, que dice: hermanos míos, consideren motivo de gran gozo el verse sometido en diversas pruebas. ¿Cómo? Leamos otra vez porque parece que nos equivocamos. Hermanos míos, consideren motivo de gran gozo el verse sometido en diversas pruebas. ¿Cómo así? O sea, ¿me tengo que gozar porque me está yendo mal? Entonces, cuando empezamos a entender la palabra de Dios, aquí decimos que amamos a Dios, ¿verdad? ¿Y cómo le demostramos el amor a Dios? ¿Cómo? ¿Obedeciendo qué? Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Y cada cuánto leemos la palabra de Dios?
Pero ahí en la palabra dice que esté contenta cuando me esté yendo mal. Entonces, en esos momentos que estamos frustrados, que nada tiene sentido, tenemos que decir, yo me gozo. Esta semana yo me conecto mucho con la alabanza, me conecto con Dios por medio de la alabanza. Y yo siento que hay canciones que Dios me da para pasar temporadas, como la bondad de Dios ha sido un himno en los últimos 8 meses. Y yo soy bien intensa, entonces la pongo así, le digo a Alexa que la toque la misma canción todo el día. Y la última semana el himno ha sido fiesta en el desierto. No moriré, esto no me va a tumbar. Me gozo y te alabo en medio del desierto, no me secaré. Aunque la higuera no florezca, yo te alabaré. Y Dios nos da su palabra para que podamos atravesar las situaciones difíciles. Porque el propósito de Él no es amargarnos la vida. El propósito de Él es que Él nos dice, ven, vas a pasar una prueba, nos avisa, yo te llevo de la mano. Y cuando salgamos de esto, tú vas a salir diferente. Cuando estaba escribiendo esta enseñanza, recordaba el día que entré a este país. Yo llegué aquí de 12 años y muchos ya conocen la historia. Y yo estaba con mi papá. Por alguna razón mi papá tenía papeles, pero nosotros no teníamos la visa para entrar. Entonces a mis hermanitos los entraron chiquitos en un carro y yo tenía 12 años. Y él no me soltó con un coyote. Me dijo, yo voy a cruzar contigo. Tómame de la mano fuerte, no me sueltes y vamos a llegar al otro lado. Y eso siempre lo recuerdo porque así son las pruebas. Si mi papá me dijo, tómame de la mano, vas a correr por 10 minutos agachada sin soltarme y cruza la frontera corriendo y vamos a llegar al otro lado, es porque eso va a pasar. Y así fue, y no me avergüenza, es una analogía que yo hago cada vez que estoy en una prueba. Me tomo de la mano de Dios y yo puedo atravesar al otro lado. Entonces la realidad de las pruebas es que Dios quiere que nos gocemos en medio de ellas. El propósito de las pruebas está en Santiago 1, 3, 4. Dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esto quiere decir que las pruebas tienen un propósito de desarrollar algo en mi carácter, pero también de darle vida a esa vida espiritual que tenemos que vivir. La paciencia, la resistencia y la madurez son el fruto que salen de las pruebas. No se distraigan, por favor. Entonces, primero, el Señor nos manda a gozarnos en las pruebas, pero después nos dice, oye, las pruebas tienen como propósito desarrollar carácter, que tú crezcas espiritualmente. Y cuando nosotros crecemos espiritualmente, lo que está dentro de nosotros nos ayuda a atravesar cualquier situación. Cuando nosotros no estamos fuertes espiritualmente, así nos veamos muy fuertes, muy elocuentes, muy triunfadores, muy exitosos, adentro hay debilidad. Y cuando se enfrenta a una prueba no se va a poder enfrentar. Las pruebas también tienen como propósito, porque estamos estudiando el propósito de las pruebas, es que las pruebas nos ayudan a buscar la sabiduría de Dios. ¿Cuántos de aquí han pasado un problema y de pronto se han alejado de Dios? Y alejarse de Dios, uno puede decir, ay no, pero es que yo tengo a Dios todos los días conmigo. No, pero es alejarse de Dios como la palabra dice. La palabra tiene instrucciones específicas y la palabra nos manda a ir a la casa de Él
una vez por semana. ¿Por qué? ¿Para hacer un checkmark ya fui a la iglesia? No, para aprender de la palabra de Dios, para tener comunión, de que caiga la gloria de Dios y pase un milagro en su vida. Hay un propósito por el cual necesitamos venir a la casa de Dios. Muchos de nosotros usamos la casa de Dios cuando no hay nada más que hacer. Y algo que yo decía en la clase del discipulado esta mañana, uno puede decir, no tengo tiempo, me queda difícil. Seamos honestos. Uno saca tiempo para lo que uno prioriza y lo que le interesa. Y uno tiene que ser determinado con las prioridades. Yo le hablaba en estos días a alguien y le dije, si tú negocias ir a la iglesia con tus hijos chiquitos, cuando estés grande, vas a tener que negociar que busquen a Dios. No van a buscar a Dios. Y necesitamos que en este tiempo que estamos viviendo, ellos estén con Dios. Otro propósito durante las pruebas es buscar la sabiduría de Dios. Santiago 1:5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien la da a todos generosamente, sin hallar culpa en nadie, y se le dará. Entonces, ¿cómo dice la palabra que obtendremos sabiduría? Pidiéndosela. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente, sin hallar culpa en nadie, y se le dará. ¿A qué quiero llegar con mostrarles todos estos versículos? Que son como 70. Y esa es la prédica de hoy. Tenemos que volvernos personas, si somos cristocéntricos, vivamos su palabra. Entonces, si estamos en prueba, gocémonos. No, pero yo ¿cómo me voy a gozar? Dice gócese, gócese. Muéstrale el amor a Dios obedeciéndole. Si dice que en medio de la prueba yo voy a salir diferente, pues yo voy a confiar en eso. Pero también dice que la prueba es que dentro del proceso de la prueba yo voy a recibir sabiduría. ¿Cómo? Pidiéndola. Ay, no, pues yo no le voy a pedir a Dios porque Él tan ocupado con todo el mundo, si me la quiere dar, que me la dé. No, la palabra es específica, pídala. Señor, dame sabiduría. La sabiduría y la inteligencia son diferentes. La inteligencia la aprendes en la universidad, la inteligencia es académica. La inteligencia es por experiencia. La sabiduría es de lo alto. Y dice la palabra que la sabiduría de lo alto es buena, es agradable, es noble, es sin hipocresía, no busca lo suyo. A las mujeres nos mandan a ser mujeres sabias. Dice que una mujer linda sin sabiduría es como un marrano con una argolla de oro en la nariz. Las características de una mujer deben ser sabiduría y prudencia, para que usted gane confiabilidad de la gente. Vamos a ver el video de la perla. La perla. Qué hermosas son las perlas. Aún así, debemos saber que son producto del dolor. Toda perla es consecuencia de una ostra que ha sido herida por un grano de arena que ha entrado en su interior. Una ostra herida produce perlas. En la parte interna de la ostra se encuentra una sustancia llamada nácar, y cuando un grano de arena penetra en la ostra, ésta lo recubre con capas de nácar para protegerse. Como resultado, se va formando una hermosa y brillante perla. ¿Te has sentido herido por las palabras y actitudes de alguien? ¿Has sido acusado de decir cosas que nunca has dicho? ¿Han sido tus ideas rechazadas o ridiculizadas? ¿Te han culpado de haber hecho algo que jamás hiciste? Tu actitud frente a ciertas situaciones se malinterpreta. ¿Has sufrido alguna vez los golpes de la indiferencia? ¿Te han herido precisamente aquellas personas que menos esperabas? ¿No te valoran como realmente lo mereces? Entonces, perdona y haz de tu herida una perla. Cubre tus heridas con varias capas de amor. Recuerda que cuanto más cubierta esté tu herida, menos dolor sentirás. Por el contrario, si no la cubres de amor, esa herida permanecerá abierta. Te dolerá más y más cada día. Se infectará con el resentimiento y la amargura,
y peor aún, nunca cicatrizará. En nuestra sociedad podemos ver muchas ostras vacías, no porque no hayan sido heridas, sino porque supieron perdonar, comprender y transformar el dolor en una perla. Una perla es una herida sanada por el amor. ¿Quién iba a pensar que una perla salga? Estaba escuchando otro video que hablaba de que es una infección que le entra a la ostra, y de la infección, del dolor, de lo malo, sale una perla. Y es exactamente lo que el libro de Santiago, es la misma analogía del libro de Santiago, cómo él nos explica el propósito de las pruebas y el entender nuestra posición. Pero cuando nosotros no entendemos el propósito de las pruebas y nos enloquecemos y queremos buscar soluciones rápidas, viene la destrucción para nosotros. Por ejemplo, Sara, la esposa de Abraham, Dios les había prometido un hijo, y nada que tenían el hijo, y ella dijo, no, pues yo soluciono, yo como sea soluciono, venga, ¿cómo es que se llama? Agar, venga para acá y tenga un hijo con mi esposo, porque a mí Dios me lo prometió, entonces hay que ayudarle. Y hoy tenemos el hijo de Agar, son los ismaelitas, y después más adelante nació el hijo de la promesa, que son los israelitas. Y hasta el día de hoy hay pleito. Hasta el día de hoy una decisión por querer ayudarle a Dios y no esperar el tiempo perfecto, hay problemas y consecuencias. Entonces, la prueba que estemos viviendo el día de hoy tiene un propósito. Va a salir una perla, dependiendo de cómo estemos parados al frente de esa situación. No aceleremos tiempos, no le ayudemos a Dios, dependamos de Dios. Otro propósito de las pruebas es la bendición para los perseverantes. Santiago 1:12 dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Las pruebas son las oportunidades de demostrar nuestro amor a Dios y nuestra fidelidad a Dios. Y la recompensa es la vida eterna. Yo tengo gente que se acerca a Dios, tanto en la oficina donde yo los conozco, mientras está pasando por la prueba, y de pronto no soluciona o no recibe la respuesta que quiere, esa iglesia no sirve. No se trata de una iglesia. La iglesia está para moldearte, para edificarte, es tu casa, es donde tienes que alimentarte, y debes ir a la iglesia que Dios te ponga, no a la que tú quieras, no a la que te quede cómoda, no a la que te quede cerca, no a la que tenga mármol, no a la que esté bonita, no, a la que Dios te pone, porque Dios nos pone en una iglesia con un propósito de edificarte y de que seas de bendición para otros. No es solo para mí. Es ¿qué recibo yo, pero qué voy a dar? ¿Cómo voy a servir? ¿Cómo voy a ayudar a evangelizar? Porque afuera se están destruyendo los matrimonios, los hijos se están perdiendo. Hay una agenda para confundir la identidad de nuestros hijos. Los matrimonios ahora son cada uno en su casa y se visitan cuando quiera, o viven de a 3 y 4. Y esa es la ideología que ahorita se está ofreciendo como lo normal. Y esos no son los principios de Dios. Otro propósito de las pruebas, según el libro de Santiago, es la importancia de la fe en las pruebas. Santiago 1, 6, 8 dice: pero cuando le pida que lo haga con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga
que recibirá cosa alguna de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La fe es fundamental en medio de las pruebas. La duda nos puede llevar a una respuesta inestable. Y hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy sí, mañana no. Hoy oro, mañana no. Hoy leo, mañana no. Hoy voy a la iglesia, mañana no. Cuando Dios dice algo, nosotros tenemos que llegar a un momento que nuestra fe, si el Señor dijo que era nuestro pastor y que nada nos faltará, ¿por qué dudamos? Él es el mismo que nos cuida en los pastos delicados, como en valle de sombra de muerte. Es el mismo Dios. Pero nos atemorizamos y entonces acudimos a situaciones o a cosas para solucionar rápido. La prueba no son simplemente un obstáculo en nuestro camino, sino que tienen un propósito profundo. Son oportunidades para desarrollar paciencia. ¿Ustedes alguna vez han dicho, ¡ay, Señor, dame paciencia! ¿Sí? Pues cuando uno pide paciencia, es porque uno necesita desarrollar un carácter, el fruto del Espíritu, el cual una característica es la paciencia. Buscar la sabiduría divina es otro propósito. Tener fe, ensanchar nuestra fe y realmente amar a Dios. Recordando las palabras de Santiago que dice, dichoso el que resiste la tentación. Confiemos, porque aún en medio de la prueba tenemos que resistir, y resistir es como que, no, yo no voy a flaquear. Aquí me están diciendo que confíe en Dios, pero aquí me están diciendo que tenga rabia, pero aquí me están dando otro consejo que es más rápido, que es más que soluciona rápido, que me vengue. Resistir es decir, Señor, yo voy a hacer tu voluntad como tú quieres, no como yo quiero. Existen otras pruebas, las cuales no vienen de Dios, sino que las cuales vienen por la falta de conocimiento en nosotros y el no vivir la palabra de Dios. Entonces no todo viene de que Dios quiere permitir una prueba en nuestra vida. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios está pendiente de nosotros, pero hay pruebas que nos buscamos nosotros por no vivir su palabra, por no conocer su palabra. ¿Cuántos discípulos tenemos aquí? 4. La palabra de Dios dice que la gran comisión de todos es ¿cuál? Ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñando su palabra. ¿Eso está en dónde? En Mateo 28. Para yo ir a discipular, ¿yo qué soy? Yo soy discípula de alguien. Estamos llamados a ser discípulos de Dios. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Yo no puedo discipular a otros si yo no soy un discípulo primero. Y primero soy un discípulo de Dios. Pero es que yo no necesito de ningún líder. Yo tengo la voz de Dios y yo me mando solo y yo solo hago la voluntad de Dios cuando Él quiera. No. Dios pone en su palabra que Él pondrá pastores, que Él pondrá mentores. No, yo no necesito de nadie. Todos necesitamos de todos. Todos necesitamos edificarnos. Y Dios jamás te va a poner a hablar, te va a hablar para que pelees con otro. Entonces, un discípulo sin disciplina no es discípulo. Un discípulo que no entienda cuál es el sometimiento, que es trabajar juntos, no es discípulo. La vida en el Espíritu, siendo uno discipulado por Dios y dirigido por la palabra de Dios, es la que nos ayuda a reemplazar las pasiones y los deseos carnales. De tal forma
que nuestra vida pueda reflejar una transformación, que Jesús está en nuestra vida. El rechazo a Dios y a su autoridad divina ha creado el resultado que vemos hoy afuera, una generación que no respeta la autoridad. Y no estoy hablando solo de los jóvenes, estoy hablando de nosotros los adultos. Nos creemos la última Coca-Cola del desierto y que no necesitamos que ningún otro adulto nos diga qué hacer. No respetamos la autoridad delegada por Dios en las personas. Porque ¿qué me va a enseñar a mí? Yo vivo como quiera. La Biblia nos habla acerca de las relaciones personales. Y vamos a ver causas por las cuales empezamos a tener pruebas por no vivir la palabra de Dios. Estas no son las que Dios permite. Estas son las que nosotros nos buscamos. ¿Por qué? Por no vivir la palabra de Dios. Primero, en el área relacional y personal, la falta de amor y perdón llevan a que una familia se destruya, a que una relación se quiebre. Pero ¿qué nos habla la palabra? En Mateo 22:39 dice, Jesús le dijo, ¿a quién? ¿A quién le dijo? A nosotros. ¿Y cuántos discípulos hay aquí? Jesús nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ay no, pero yo a esa no la quiero, me cae gorda. Estás incumpliendo. Porque si te cae gordo, más bien ora por ese sentimiento. Y ahí es donde tenemos que empezar aquí podemos predicar cada 8 días de temas diferentes. Pero yo le voy a decir algo, hermano. Si no ponemos en práctica la palabra de Dios en nuestra vida, seguimos como el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto. Tenemos que vivir a punto y coma la palabra de Dios. Tenemos que aprender a conocerla. ¿Cómo vamos a decir yo soy cristiana, yo amo a Dios? Pues yo no conozco la palabra de Dios. ¿Cómo no voy a conocer? ¿Cómo le va a enseñar usted a sus hijos lo correcto? ¿Cuál va a ser el alineamiento para usted levantar una familia temerosa de Dios? Los matrimonios, pasamos muchas situaciones, muchas épocas diferentes. Necesitamos de Dios para poder atravesar nuestras relaciones matrimoniales, nuestras relaciones con nuestras familias. Dice que amarás a tu Dios con todo, no cuando quiero y cuando no quiero, es con todo. Nosotros queremos separar lo espiritual y lo no espiritual, lo del domingo y lo que vivo entre semana, porque ahí no se me van a meter, porque es que así quiero hacer yo las cosas. Colosenses 3:13 dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si algo tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonar no es fácil. Yo les he comentado que es lo más difícil para mí. Pero un día entendí, porque por ahí en la palabra, en Mateo dice que el que no perdona es entregado a los verdugos. ¿Saben quiénes son los verdugos? El enemigo. Entonces yo no perdono porque alguien merezca ser perdonado. Yo perdono porque Dios me dice que perdone. No quiere decir que yo voy a tener nada con esa persona que me hizo daño, pero yo decido perdonar porque es un principio y lo vivo. Aquí se trata de vivir principios. Señor, a mí no me nace perdonar a fulanita, pero sabes que yo necesito perdonar, yo necesito que tú me ayudes. Decido perdonar, ayúdame tú. Porque yo no quiero ser entregada a los verdugos, y si yo soy entregada a los verdugos, mis hijos son entregados a los verdugos, porque el legado de lo que yo viva se lo dejo a mis hijos. Efesios 5:25. ¿Cuántos esposos hay aquí? Esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella.
Wow. Así, mejor dicho. O sea, ¿cómo me tienes que amar? Como Cristo amó a la iglesia y Cristo murió por la iglesia. O sea, murió a sus sentimientos, a sus deseos, a sus emociones, porque si yo vivo ese principio en el matrimonio, hombres, voy a tener una familia sana. Pero ahora le habla a las mujeres, esposas. ¿Cuántas esposas tenemos aquí? Efesios 5:22, esposas, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer y así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. ¿Me puedes poner el de antes, el del esposo? Algo que encontré anoche. Dice, esposos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Saben qué quiere decir eso? Que el esposo ama a su mujer, pero el esposo le ayuda y la guía a que esa mujer sea santa, o sea, sea apartada, esté limpia, esté sana. Ese es el trabajo del hombre, de la cabeza de hogar. Entonces, cuando un hombre sabe amar a su mujer como es, aún hay un crecimiento espiritual. Por eso dicen que los hijos de los hombres que se mantienen congregándose en una iglesia, el 97% seguirá congregándose. Pero si la mujer está sola, el porcentaje es el 30%. La influencia del hombre en la casa es fundamental. Pasa la otra de Efesios, al de las esposas. Entonces dice, esposas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. O sea, está hablando de honrar al marido, respetar al marido. Y ustedes dirán, pero yo cómo me voy a sujetar a este hombre que me insulta, que me pega, que me es infiel. Hay casos de casos. Usted compórtese como una mujer que honra, que Dios pone el orden en la vida de uno. Lo pone. Usted honre. Si el otro se porta mal, Dios se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer. Entonces, si vemos esto, ¿cuánto de esto vivimos realmente en los matrimonios? No, si usted viene a mi casa, eso es una pelotera, una peleadera, una no sé qué. ¿Por qué? Porque el ciclo de amor y respeto no se está viviendo como la palabra. El egoísmo puede destruir amistades y relaciones. Estamos hablando de las relaciones. Dice, no, es que estoy pasando una prueba en mi matrimonio. ¿Está viviendo los principios de Dios? No, es que estoy ahora viviendo unas situaciones con unas amigas. Pues primero de todo, ¿quiénes son sus amigas? Porque las 5 personas que estén alrededor de usted van a influenciar su vida mucho. Dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nos dice que debemos considerar a los demás como que son más grandes que yo. Pero nosotros vimos lo contrario, nos creemos la gran garza donde llegamos. Si yo veo y me voy a parar a hablar con Oscar, yo tengo que entender que él es un hijo de Dios, que él es importante, que él es valioso y que él merece honra. Si yo veo a mis amigas de esa forma, pues dice, no, pues si usted no conoce a mis amigas, si yo actúo así, se me van a montar encima, entonces aléjese de ellas. Aléjese de quien se tenga que alejar mientras usted se fortalece espiritualmente. ¿Para qué? Para después acercarse y ayudarles a ellos porque ellos están necesitados. Cuando yo me convertí, todo el mundo pensó que yo estaba loca, empezando por mi familia, loca y media. Porque lo que tenía de intensa ahora para el Señor, lo tenía de intensa para el mundo. Entonces dijeron, no, estás enloqueció. Y no me creían. Y tuve que apartarme de todo el mundo, de mis amigas.
Y entonces, ay no, ahora se cree tan espiritual. Ay, si en la iglesia supieran lo que hacía antes, si en la iglesia supiera el pecado que tiene guardado, si la hubieran visto cuando esto, si la hubieran visto cuando otro, me lo decían. Ah, no, pasaste de aquí a pastora. No, pues, ¿quién te va a creer? Ahora con Biblia en mano. Y yo lloraba porque sí recordaba muchos errores que había cometido, mucha gente que le había hecho daño, decisiones incorrectas. Pero era tan grande el amor de Dios que yo sentía y el perdón de su parte, que yo decía, yo te voy a creer, yo voy a creer que tu sangre limpió aún ese pecado que cometí, esa decisión que cometí. Y hoy a mí no me avergüenza nada de lo que yo viví, porque hoy entiendo que todos pasamos cosas difíciles y no hay nada tan sucio que la sangre de Cristo no limpie. Si siguieran las mismas sería otro rollo. Entonces mucha gente te va a venir a recordar tu pecado, pero si tú empiezas a vivir principios, pues va a haber un cambio de amistades por un tiempo. Hoy la mayoría de mis amigas todas conocen del Señor y dicen, después de todo sí era verdad. Y en momentos difíciles siempre vienen a mí y estoy siempre con los brazos abiertos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer todos, pero si toca apartarse, hay que apartarse. En el área financiera, empezamos a tener pruebas, pues la falta de mayordomía responsable puede conducir a las deudas y a la escasez. La Biblia nos insta a administrar sabiamente nuestros recursos. Proverbios 3, 9, 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto. La palabra de Dios nos enseña a diezmar. Y quiero aclarar que a mí no me interesa el dinero de nadie, pero sí me interesa enseñar principios. Se los enseñamos a nuestros hijos. Si ellos reciben $10 de regalo de cumpleaños, ellos saben que tienen que diezmar, porque es mejor tener 90 benditos que 100 malditos. Hay gente que llega y me dice, ay, pastora, estamos pasando una situación financiera muy difícil. Mi primer pregunta es, ¿estás diezmando? Entonces lo primero que pensará, ay, esta quiere mi plata. Yo no necesito la plata de nadie, pero sí necesito enseñar principios. Si uno no diezma, tiene 100% malditos. Entonces, ¿qué pasa? Se le va a dañar el carro, se le va a dañar la llanta, surge un problema aquí, surge un problema allá. Viva principios financieros y usted va a ver cómo las puertas del cielo se abren. ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde, dice la palabra. Sea generoso, viva con su mano abierta. Porque cuando usted está con la mano abierta dando, está lista para recibir también de parte de Dios, no de la gente, de Dios. Es un principio y es el único lugar en la palabra donde dice, pruébame. No, es que estoy pasando, ¿cómo voy a diezmar si no? Un día alguien que vino y me dijo, tengo problemas financieros. Le dije, ¿estás diezmando? ¿Usted no escuchó, pastora, que le estoy diciendo que tengo problemas financieros? Le dije, sí, pero en el mes ganaste $1 por lo menos. Pues sí, pues diezma 10 centavos, porque esos 10 centavos no te corresponden a ti. Y eso es un principio bíblico. Entonces afuera te dicen, no, claro, es que en la iglesia les quieren quitar su plata. No, entonces no hablan del tema. Entre más tú siembres, tú vas a ver las finanzas en tu casa. Otra cosa, tú no necesitas 10 trabajos en la semana para poder cumplir con tus responsabilidades. Ay no, que estoy corta, necesito 10 trabajos. No, viva principios financieros, sea generoso, diezme y usted no necesita sino trabajar el tiempo, las 8 horas que tiene que trabajar. Prueben al Señor y ustedes verán que se les acaban las pruebas en esa área. Mi esposo y yo, cuando fuimos llamados a servirle, vivíamos una vida de demasiada abundancia
económica sin límite y sin estructura. Y el Señor nos llevó a no tener que comer, no poder pagarle a los empleados tanto de su empresa como de la mía, no para que sufriéramos, sino para que entendiéramos que no vivíamos porque Él era dentista y yo era contadora, sino que vivíamos por su gracia y por su favor, y que mientras nosotros estuviéramos viviendo principios, Él proveería. Llegaban momentos donde se nos dañaron todos los carros el mismo día, la nevera, los televisores, no sé, pero ¿qué pasa? El devorador. ¿Por qué? Porque no había una estructura financiera según la Biblia. Mire, de verdad que un día quisiera hablar de este tema, porque si entendiéramos lo poderoso que es vivir ese principio, nadie tendría que vivir en escasez, nadie. Lucas 16, 10, 11 dice: el que es fiel en lo muy poco, también es lo más fiel en lo más fiel. Y el que, esperen que los lentes me están fallando, el que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más fiel. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Sabe? Una veces ve a otros prosperar y dice: ay, pero estos cómo les va bien. Pero ¿cómo hacen? Y mire, y yo le hago y yo le hago. ¿Cómo Dios te va a dar más si con lo poquito que te das eres egoísta, eres mezquino, no vives los principios? Hay hombres que son egoístas con sus mujeres. Hay mujeres que le mienten a sus esposos con las finanzas. Todo eso se tiene que quitar. Las finanzas se manejan unidas en una casa. No, allá la plata de él y aquí la plata mía. Entonces no hay desnudez en el matrimonio. Y uno en el matrimonio es desnudo de espíritu, alma y cuerpo. Y si hay una parte donde no somos desnudos, entonces no hay intimidad con el esposo. Y muchas veces dejamos que las cosas, eso es que a él le gusta así. No se están viviendo los principios bíblicos. Me estoy metiendo en un lugar donde no, pero tenemos que predicar la palabra de Dios. En el otra área, en el otro lugar donde empezamos a tener pruebas es en la ética y la moral. La falta de integridad puede dañar nuestra reputación. Y la Biblia enfatiza la honestidad y la verdad. Proverbios 11:3 dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Saben? Todo lo que nosotros hacemos, toda decisión que nosotros tomemos trae una consecuencia buena o mala. Dios nos perdona, pero las consecuencias no se pueden evitar. Les doy un ejemplo. Una mujer, una joven que se acueste con el novio y quede embarazada, ¿Dios la perdona? Sí, pero si quedó embarazada nadie le quita la barriga. Y eso nos pasa cuando tenemos falta de ética y falta de integridad. Dios nos perdona, pero consecuencias vienen a nuestra vida. Y a mí no me gusta meter miedo, esto es simplemente principios. Lo que yo haga como madre, junto con mi esposo, y las decisiones que nosotros tomemos, están estableciendo el legado para nuestros hijos. Porque los hijos aprenden más no por lo que les decimos, sino por lo que nos ven haciendo. Tiene que haber congruencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La indulgencia en el pecado puede alejarnos de Dios. Aquí, leyendo la palabra, todos podemos encontrar que estamos fallando en algún área. Pero Dios es fiel para perdonarnos. Y estamos teniendo una serie que dice: identifiquemos lo destructivo. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la palabra que Dios nos dio para este año? Que íbamos a hacer ¿qué? Fructíferos y a multiplicarnos en todas las áreas. Entonces,
Para yo ser fructífera y multiplicarme, yo tengo que tener mi tierra bien arada. Tengo que tener buena semilla, porque lo que yo siembre voy a recoger. Entonces, si yo estoy sembrando cosas sin principios, eso no tiene raíz. Si yo estoy ante las pruebas que Dios me está permitiendo, buscando soluciones mundanas, el Señor no va a obrar en mi vida. Entonces se me va a solucionar la cosa por un momentico, pero yo no voy a ser transformada. ¿Y sabe quién necesita ser transformado aquí? Todos necesitamos ser transformados. Todos necesitamos alcanzar el carácter de Cristo diariamente. En el área del liderazgo y del trabajo. ¿Cuántos aquí son líderes? Todos son líderes en algún área. En su casa, los papás son líderes. Y si no sabía, pues mi hijo hoy supo. Y las mujeres son líderes. Donde nosotros vayamos, ¿sabe qué es líder? Es ser siervo. Eso es lo que significa. Entonces, en el área del trabajo, hay que liderar, no con egoísmo, no causando división ni descontento, no humillando. Jesús nos llama a liderar ¿cómo? Con humildad y con servicio. Si usted no tiene humildad y si usted no sirve, el que no sirve, no sirve. Dice Mateo 20, 26 al 28, mas entre nosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La cultura de esta iglesia es totalmente bíblica. Aquí no vienen a servirle al pastor. Aquí servimos con los pastores. Los primeros que ustedes ven siempre en las batallas, si hay que repartir alimentos, los pastores son los primeros. Si hay que ir a evangelizar, los pastores son los primeros. Nosotros servimos es a Dios y a la gente. Ese es el servicio bíblico. Por ahí enseñan servirle al pastor. No, aquí nadie tiene que servirle a ningún pastor. Servimos como familia para poder llevar el evangelio y con humildad. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón y como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que yo hago, no nadie lo tiene que ver. Desde que Dios lo vea, Él me va a respaldar. Pero si yo estoy haciendo aquí, voy a mover este canasto para que Lucas me vea, entonces yo lo pongo aquí. Tengo una raíz incorrecta en mi corazón. Yo no necesito que nadie me vea hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Tengo otra parte de mi prédica que no voy a seguir hoy, porque necesitamos masticar lo que se habló hoy. Primero, entender que las pruebas son necesarias en mi vida, que me tengo que gozar cuando me encuentre en diversas pruebas, que yo debo alabar al Señor y decirle gracias. Lo que dice Romanos 8:28, que todo lo que nos pasa obra para bien para los que confiamos en Él y estamos llamados según su propósito. ¿Cuántos llamados según el propósito de Dios estamos aquí? Todos. Como yo le digo a mis hijos, ustedes son escogidos de Dios. Ustedes tienen que ser diferentes. Nosotros somos una familia escogida por Dios y eso nos pone mucha responsabilidad. Hoy les digo a cada uno de los que están aquí, ustedes han sido apartados por Dios para cosas grandes, y que aún estén en diversas pruebas,
Gloria a Dios, gocémonos por eso, porque eso nos lleva ¿a qué? A unirnos, a buscar de Dios, a ser una familia en Cristo, a atravesar las pruebas y ¿saben qué? A equiparnos para estar con brazos abiertos para todos los que necesitan llegar. Dice la palabra que pidamos sabiduría. Hay que pedirle al Señor todos los días, diga: Señor, derrama sabiduría sobre mí, porque tú dices en tu palabra que me la vas a dar hasta que sobreabunde. Ustedes saben la palabra sobreabunde, es que sobra y abunda. Yo quiero tener una sabiduría que sobreabunde. ¿Saben para qué? No para que digan: ay, ahí va la pastora Claudia, la sabia, no. Para que cuando alguien me pregunte qué debo hacer, yo tenga la sabiduría de Dios y autoridad para decirle sí o no, o haga esto. Porque si fuera la sabiduría de Claudia, hay veces que me cuentan unas cosas, yo le digo: impóngale mano. Esa es Claudia. Yo necesito la sabiduría de Dios que sea más fuerte en mi vida, porque tengo una responsabilidad. Porque el día de mañana el Señor me va a decir: Claudia, yo te entregué a fulanita, ¿qué consejo le diste? Le enseñaste la palabra, le insististe, hiciste lo que yo te mandé a hacer, se convirtió en un discípulo. ¿Qué está haciendo? Pero la gente: ay, tan cansona la pastora, ¿cómo me llama cada 8 días porque no fui a la iglesia? Eso es que quiere mi diezmo. No. Y yo les hablo así porque es que cuando entendemos la vida espiritual, vemos la vida totalmente diferente. La última, y con esta cierro. Las pruebas no estamos llamadas a vivirlas solos. Los que están en los grupos de mensaje saben que cuando a mí se me tuerce el cable, yo también les pido oración. Pero queremos vivir así: ay, estoy pasando la prueba, yo no le voy a decir a nadie en la iglesia que estoy peleando con mi esposo, sino que yo más bien no voy a ir a la iglesia. No. Si usted está aquí y usted cree en la autoridad espiritual que fue delegada sobre mi esposo y en mí, ustedes tienen pastores. Y como pastores somos como unos padres para ustedes, y nuestras acciones se los han demostrado. Uno no vive pruebas calladito por allá, porque cuando uno está calladito viviendo pruebas, se lo come ya sabe quién. Cuando un animal está herido y está sangrando, tiende a aislarse. Por eso los animales andan de a 2 o más. Cuando el león ve un animal sangrando solito, es presa fácil. Pero cuando un león ve un animal sangrando, pero con 2 al lado, no se le acerca. Cuando a mí se me tuerce el cable, yo llamo a 911 espiritual. Nosotros tenemos a quien llamar. Y se habla lo que se tenga que hablar para solucionar y seguir. No para acabar, ni para dividir. Cosas de matrimonio, cosas con los hijos, cosas dentro del ministerio. Las pruebas no se viven solos. Si usted está pasando una prueba, lo primero que haga, pida la cobertura espiritual, pida oración. Tenemos un equipo de intercesión constante, comprometido, humilde y dispuesto. Aquí no va a salir el problema suyo como el chisme del domingo. No, aquí se ora, se intercede los unos por los otros. Y las pruebas no se viven solos, porque solos morimos. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está. Y usted piense en esa situación que está viviendo, en esa prueba. Y usted dígale al Señor: me gozo por lo que está pasando en este momento. Dígale, así no le nazca, dígale: me gozo, Señor, porque hoy entiendo que esta prueba transformará mi vida y me acercará más a ti. Ahí con los ojos cerrados, siga.
Padre, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú eres grande y fiel, porque tu misericordia nos cobija. Gracias, Espíritu Santo, porque tú hablas a nuestra vida. Tú nos has hecho entender el día de hoy la importancia y el propósito de las pruebas que estamos viviendo el día de hoy, Señor. Ayúdanos a ser personas que realmente vivimos tu palabra, Señor. Que entendemos que la sabiduría va a venir de ti, que la solución vendrá de ti y que tú darás la solución en el momento que nosotros estemos listos para recibirla. Padre, gracias por usar todas estas situaciones con el único propósito de poder estar más cerca de ti. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que toda infección, dolor, herida que haya en los corazones de los que estamos aquí presentes, Señor, puedan salir perlas preciosas a causa de esos dolores, Señor. Gracias aún por todas las veces que ya han salido perlas de nosotros a causa de dolores pasados. Y hoy, Padre, y si tú quieres repetir conmigo, te pido perdón por todo lo que yo no he vivido en principios, por todas las áreas que tengo puertas abiertas, por no vivir según tu palabra. Hoy, Padre, decido vivir una vida dirigida por tu palabra. Que tu sangre y que tu Espíritu Santo cierre toda grieta que yo tenga abierta en mi vida y que me ayude, Señor, a vivir una vida que glorifique tu nombre. Si tú sientes que te has alejado de Dios o nunca has hecho esta oración conmigo, repítela. Señor, perdóname. Perdóname todo lo que no está alineado contigo. Te abro mi corazón y necesito que entres, que sanes, que organices, que gobiernes mi vida. Gracias por haber dado a tu Hijo Jesús para que muriera por mí y para que hoy yo pueda tener una vida como la que tú quieres que yo tenga. Señor, gracias por estar en diversas pruebas, porque desarrollaré paciencia, porque desarrollaré carácter, porque seré una mujer o un hombre digno de imitar, porque te imito a ti.